Tengan todos buenas tardes. Hoy estamos aquí de nuevo tratando de encontrarnos con Cristo Jesús, porque la verdad es que tratamos todos los días, día con día, minuto a minuto, de encontrarnos con nuestro Padre Celestial y poder llevar a cabo nuestras tareas de la mejor manera posible. Es difícil entender cómo las personas necesitamos a alguien espiritual superior a nosotros para que nos haga funcionar debidamente. La mayor parte de la gente dice que eso no puede ser, que estamos aquí de paso en este mundo, pero que no hay un más allá ni hay un después. Pero nosotros que confiamos y creemos en Cristo sabemos que si hay un más allá, que podemos estar reunidos con Él y que si nosotros tenemos una vida en esta tierra de acuerdo a su voluntad, podemos lograr algo mejor. A pesar de la estadía aquí en la tierra, pues que a veces es bastante difícil para nosotros, pero nosotros seguimos confiando en Cristo Jesús, que todas las cosas nos van a salir bien y que estamos preparándonos para el más allá. Así es que hoy estamos aquí una vez más aprendiendo sobre Cristo Jesús, sobre cómo debemos interactuar con Él en forma espiritual, lógicamente, pero que lo hacemos con mucho amor, esfuerzo y dedicación. Así es que hoy vamos a ver quiénes son mis hermanos. Y eso lo vamos a ver siempre en el deseado de toda la gente y lo vamos a oír a través de Radio Costa Rica, a través de Laicos en Acción en YouTube y a través de las redes sociales en Facebook, que todos estos programas nosotros los subimos para una mayor información para ustedes, que estamos deseosas que las escuchen y que nos presten atención a nosotros, pero sobre todo no a nosotros, sino a Cristo Jesús, que Él es el centro de estas enseñanzas y que siempre estamos tratando de conocerlo mejor. Así es que incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo para que el Señor nos dé paz y gozo en nuestro corazón y que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu paz, por tu gozo, por tu sabiduría y entendimiento, porque nos ayudas a estar preparados para la buena batalla, Señor, y porque tú nos corriges también y nos ayudas y nos guías en nuestro camino para poder llevar esta vida a cabo en la mejor manera posible. Te damos gracias por tu escogencia, pues te damos gracias porque somos tus hermanos y te damos gracias por habernos escogido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver quiénes son mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Los hijos de José estaban bien lejos de apoyar a Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y congoja. Oían que pasaban noches enteras en oración y que durante el día
le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaban ni siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Todo esto lo encontramos en Mateo 12, del 22 no hay nada que se llame hijos al de José 50. Estaba bien lejos de apoyar a Jesús. Mateo 12, del 22 al 50. Y Marcos 3, del 20 al 35. Del 20 al 35. Como siempre, yo les indico a ustedes que tienen que leerlo, que tienen que estudiarlo, porque es demasiado largo para nosotros leer todo eso aquí, no nos da tiempo, pero siempre les repito, Mateo 12 del 22 al 50 y Marcos 3 del 20 al 35, del 20 al 35. Sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente lo oprobio que le reportaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras. No solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque habían denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podían persuadirle a ser más prudente, Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído y ciego, y los fariseos habían retirado la acusación. Y vamos a leer ahorita en este momento, vamos a leer Mateo 9:34. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por los demonios, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Mateo 9:34. Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, por el príncipe de los, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Y eso sí nos cuesta entenderlo, que cómo es posible que si yo peco y hago cosas que son increíblemente traumáticas para mí, para otras personas, y con solo que yo le pida perdón al Señor y crea en la sangre de Jesucristo que borra mis pecados, ya yo lo consigo. Sobre todo nos cuesta creerlo cuando son personas que nos han hecho demasiado daño, y entonces, ¿cómo es posible que Dios vaya a perdonar a esa persona si ha sido tan mala, tan nociva, tan destructiva para nosotros? Pero así es como funciona, porque Cristo vino por los pecadores, vino a perdonar todas nuestras iniquidades. Ahora, yo puedo ver la iniquidad de otra persona que es peor que la mía, pero delante de Cristo no sabemos cómo Él toma esto, porque para Él un alma arrepentida vale más que un alma orgullosa.
Y puede ser que yo en mi corazón esté pecando de orgullo y me crea superior a la otra persona que me está haciendo el daño, Lo que sí tenemos que entender es que siempre Cristo Jesús perdona un alma arrepentida, por cualquiera que sea el pecado. Si se arrepiente, si cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se le coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene y pone en mi corazón el arrepentimiento. Yo sabré si ese arrepentimiento yo lo acepto o no lo acepto, si lo tomo o lo deja. ¿Por qué? Porque es gratis. Y por lo general, los seres humanos no valoramos lo que es gratis. No lo valoramos para nada. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Si yo rechazo al Espíritu Santo, yo estoy cortando la comunicación que tengo con Dios. Por eso nosotros no debemos rechazar al Espíritu Santo. Y si lo rechazamos, declaramos que es Satanás, que es de Satanás, y cortamos el conducto con el que Dios quiere comunicarse con nosotros. Cuando rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer en el alma. Yo puedo rechazar el Espíritu Santo tal vez una y otra vez, pero llega el momento en que yo ya no lo voy a rechazar más, o puede ser que lo siga rechazando. Entonces, cuando Dios sabe, porque Él sabe el fin desde el principio, Él sabe si yo lo voy a seguir rechazando toda mi vida o no lo voy a rechazar. Si Él sabe que yo en algún momento no lo voy a rechazar y me voy a arrepentir, Él tiene paz para con nosotros y paciencia. Pero cuando Él sabe que no lo vamos a hacer, entonces simplemente nos deja sin ya insistir más en poner en nosotros un espíritu de arrepentimiento. Los fariseos, a quienes Jesús dirigió esta amonestación, no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiesen atraídos hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que les declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos, los instaba a confesarse sus discípulos. Antes de que Cristo viniera, todas las profecías estaban predichas y ellos tenían la obligación, los fariseos, tenían la obligación de estudiar y saber todas estas profecías. Igual que nos está ocurriendo a nosotros en la segunda venida. Nosotros debemos saber todas las profecías. No sabemos el tiempo de su cumplimiento porque eso no está especificado en la palabra de Dios, pero sí debemos estar alerta y preparados para saber los tiempos, la sazón, cómo es que se va a dar. Pero los fariseos no creían en esta situación y no estaban esperando al Salvador y mucho menos confesarse sus discípulos. Pues a la luz de su presencia habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Porque yo no puedo ser justa, porque la justicia no está en mí.
La justicia está en Cristo Jesús. Ahora, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a tratar de ser lo más justa que yo puedo. Pero si yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, yo jamás, de los jamases, voy a ser justa. Y ellos no estaban siendo justos para nada. A la luz de su presencia habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear, porque ellos habían visto. Es que cuando uno conoce a Cristo, uno ve los errores y los defectos que yo tengo, pero mientras yo no tenga a Cristo en mi corazón, yo no voy a reconocer mis errores y mis defectos. Para nada, no los voy a reconocer. Y yo voy a creer que lo que yo estoy haciendo es lo bueno. O sea, me estoy creando mi propia justicia. Me estoy creando mi propia justicia. Después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error. Era demasiado orgullosos para reconocerlo. No podían reconocerlo, y mucho menos si no lo reconocían, ellos creían que no estaban en error. Para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios les seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir el poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. Ellos no querían ceder para nada. Ellos lo que querían era seguir adelante y indilgarle al Señor todas las cosas fatales que ellos podían hacer para poder seguir adelante con sus maquinaciones. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene la luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos, o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es desperdiciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Y así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con los dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero al fin de resistir la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás y al hacer esto prefirieron deliberadamente el engaño y se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Porque eso es lo que nos pasa cuando rechazamos al Espíritu Santo y cuando rechazamos a Cristo Jesús. Entramos en poder de Satanás. Y cuando entramos en poder de Satanás, no nos podemos zafar tan fácilmente de ahí, porque el único que nos puede liberar de estos tentáculos tan fuertes es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él es el único que puede liberarnos
de las garras de Satanás. Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se hallaba la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio del carácter, tienen un poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos y malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre sus pensamientos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque muchas veces no decimos lo que realmente creemos y pensamos. Lo hacemos para maltratar a otras personas, pero eso se vuelve en contra de nosotros mismos, porque al final de cuentas vamos a recibir la influencia de mis propias palabras. Es peligroso expresar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía estas costumbres ha proseguido inconsciente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuentas a Dios en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que emitimos. Muchas veces las decimos en un momento de ira, de dolor, de odio, de rencor, de resentimiento. Y no nos estamos, o de desesperación también. Y no nos estamos dando cuenta que estamos jalando el gatillo para matar nuestra alma. Y no debemos hacer eso. Y por eso dice: toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuentas a Dios en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Luego añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras, que les habían oído gustosamente, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. No solo por resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, dijo Jesús, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otras 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Por eso es tan importante no dejar nuestra casa vacía. Nuestra casa vacía. No la debemos dejar vacía, porque entonces van 7 demonios de los que antes que yo tenía por cada uno y vuelven a llenar la casa. Y esos 7 demonios son peores que él. Y ahí entrados van a vivir en mí. Y entonces, por eso nosotros vemos a personas que están mal, después se arrepienten, siguen en los caminos de Dios, pero después recaen. Y después de allí ya no se pueden volver a levantar. Ya no se pueden volver a levantar. Por eso es tan peligroso, tan peligroso.
Pues en los días de Cristo, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios, habían quedado libres de los malos espíritus que dominaran su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón cuando volvía el mal espíritu con otros 7 espíritus peores que él y quedaban completamente dominados por el mal. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que él sostiene en un mundo de rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino suya. Un alma así guarda una posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él pone una fortaleza alrededor de nosotros para que nosotros no seamos atacados por Satanás. Pero cuando Satanás logra entrar es porque nosotros mismos le hemos abierto las puertas. Y si nosotros le abrimos la puerta, ya ahí Cristo no puede hacer nada. Él entra, nos posesiona y tenemos problemas. Y ya vamos a estar bajo su dominio. Pero si no le abrimos la puerta, estamos bajo el dominio de Dios. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe de su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podemos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás. Pero si no tenemos una relación vital con Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene, Vamos a leer Levíticos 25, del 25 al 25 y el 47. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero. Son peores las cosas últimas del hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso hacia el rechazamiento de la salvación
y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida, le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en el lugar de los agentes de Satanás, que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar ni esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y que deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón y respondiendo al que le decía esto dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Los que hacen su voluntad, su voluntad. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar reunidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por un vínculo natural con Él. En el momento que la Virgen tiene a Cristo y ya cuando Cristo empieza su trabajo aquí en la tierra, ya el vínculo entre María y su hijo no iba a ser tan fuerte el de madre e hijo como el de discípulo de Dios. De ella pasaba a ser siervo de Cristo. Por eso cuando nosotros nos dicen que María nos lleva a Cristo, no es cierto. Ella fue la primera que tuvo que llegar a Cristo como su sierva. Y ella no nos puede llevar a nosotros a Él porque a ella no se le dio la potestad de hacerlo. La única potestad que se le dio a ella fue ser el medio por el cual Cristo vino a este mundo. Y por medio de ella tener los cuidados que se le dan a un niño hasta que él empezara a realizar el trabajo que el Padre Celestial le daba. Eso no implica que Cristo ya no amara a su mamá, que no la respetara. Pero ahí entraba a fungir el Padre como autoridad y no la mamá. Entonces, cuando María llegó en ese momento a buscar a Cristo, ella lo que quería era apartarlo, porque sabía que se lo iban a maltratar y él seguía siendo su hijito para ella. Y sabía todo que le iban a groserear y que le andaban todo el mundo diciendo que él estaba endemoniado. Pero él ya no le podía hacer caso a la mamá. Él tenía que seguir con su trabajo que le había indicado su padre que realizara. Entonces, él en ese momento no estaba rechazando a María, ni le estaba menospreciando, ni le estaba humillando. Él lo que estaba era estableciendo un vínculo entre él y el ser humano. Y dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los siervos? Los que me siguen, los que me creen, los que hacen la voluntad del Padre, así como yo la hago.
Esos iban a ser uno con él, como él era uno con el Padre. Y al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por un vínculo natural con él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con él a menos que le aceptasen como salvador personal. ¿Qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en él como enviado del cielo y hubiesen cooperado con él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que él bebió por nosotros. Al principio yo, y posteriormente algunos otros no sé, no lo apoyaron en su ministerio. Ellos querían que él fuera parte de la sinagoga y que él siguiera las instrucciones de los fariseos, pero él no podía hacer eso, porque ellos estaban en error. Y eso le causó un gran dolor a sus hermanos y también le causó un gran dolor a Cristo. Y fue parte de la copa amarga que él bebió cuando estuvo en esta tierra. No hay nada más terrible que ser rechazado por los hermanos. No hay nada más terrible, pero la mayor parte de las veces ocurre eso. El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio y le resultaba muy dolorosa en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor y apreciaba la tierna consideración en relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción a su misión divina. Él no podía obedecer ni a sus hermanos ni a su mamá. Ya no podía. Ya él dependía del Padre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. Ya no vamos a seguir dependiendo de las tradiciones, de lo que mi mamá me enseñó, de todo. No, ya ahora voy a ir detrás de Cristo Jesús. Y ya yo dejo las tradiciones y las cosas que mi mamá me enseñó que no eran tal vez de acuerdo con la palabra, ya las tengo que desechar. Y eso causa un gran problema en las familias. Los hermanos consideraban que él necesitaba de sus consejos, le juzgaban desde un punto de vista humano y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitarían las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Pensaban que estaba loco a pretender que tenía autoridad divina. Y al presentarse ante los rabinos como represor de sus pecados, sabía que los fariseos estaban buscando ocasiones para acusarle y les parecía que ya les había dado bastante. Ellos estaban buscando la mínima falla para poderlo juzgar. Estaban buscando algo que fuera una blasfemia, algo que fuera un error. Y con Dios no hay errores, porque Él es perfecto. Y Él estaba haciendo, en ese momento, Él estaba siendo guiado por el Señor, su papá, guiado por Jehová. Así que en Él no podía haber error. Y con su medida corta no podían sondear la misión que había venido a cumplir y por lo tanto no podían apoyarlo a él en sus pruebas. Sus palabras groseras y carentes de aprecio demostraban que no tenía verdadera percepción de su carácter y que no discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano. Lo veían con frecuencia lleno de pesar, pero en vez de consolarle, el espíritu que manifestaba y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir su corazón.
Su naturaleza sensible era torturada, sus motivos mal comprendidos y su obra mal entendida. Eso es lo que causa en nosotros cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nuestra familia biológica nos rechaza. Somos torturados, somos mal comprendidos y la obra que estamos realizando es mal entendida. Con frecuencia sus hermanos representaban la filosofía de los fariseos, antiquísima y gastada, y afectaban que no podían enseñar a aquel que comprendía toda la verdad y todos los misterios. Ellos querían imponerle a Cristo la filosofía de los fariseos, pero ya estaba desgastada, estaba malentendida, estaba tergiversada y no podían hacerlo. Condenaban libremente lo que no podían comprender, porque muchas veces cuando nosotros no sabemos hacer las cosas y no las comprendemos, nos enojamos. Y no nos debemos enojar. Lo que tenemos que hacer es aprender y desaprender. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero siempre que no comprendemos algo, la reacción lógica es enojarme. Sus reproches le herían en lo vivo y angustiaban su alma. Profesaban tener fe en un Dios y creían justificarle, cuando Dios estaba con ellos en la carne y no le conocían. Ellos amaban a Dios, pero a Cristo no. No le dieron el lugar que le correspondía. Estas cosas se hacían espinosa la senda de Jesús. Tanto se condolía a Cristo de la incomprensión que había en su propio hogar, que le era un alivio ir a donde ella no reinaba. Había un hogar que le agradaba visitar y era la casa de Lázaro, de María y de Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina, ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial, lo que estaban llamados a sufrir por causa de Cristo, que tenía que soportar incomprensión, desconfianza. Aún en su propia casa pueden hallar consuelo en los pensamientos de que Jesús soportó lo mismo. Se compadece de ellos, los invita a hallar compañerismo en Él, alivio donde Él lo halló, que es en la comunión de su Padre. Porque sufrían, las dos partes sufrían, la mamá y los hermanos sufrían. Porque en la casa había incomprensión, había desconfianza y no hay nada más terrible que una casa que esté dividida. Y más cuando son por cosas espirituales. Y él los llamaba, los invitaba a que fueran junto con él donde el Padre. Pero ellos no lo hicieron. Los que aceptamos a Cristo como Salvador personal, somos dejados huérfanos. Y para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Sobre todo cuando somos los primeros en nuestra familia o los únicos en seguir a Cristo Jesús. De acuerdo a la palabra de Él, porque si usted habla con toda la gente dice nosotros somos seguidores de Cristo, pero cumplidores de la palabra, muy pocos. Los que realmente investigan, muy pocos. Los que realmente escudriñan las Escrituras, muy pocos. Los que obedecen a Cristo, muy pocos. Él nos recibe como miembros de la familia celestial y nos invita a llamar a su Padre, que es Padre
de Él y de nosotros también. Somos pequeñitos, sus pequeñitos caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y dementes y permanentes, perdón. Tiene para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres y madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera lo humano. El amor de Cristo hacia nosotros, el amor del Padre hacia nosotros es superior al que pueda tener una pareja, un hijo, un hermano, una madre o un padre. Porque nosotros somos seres humanos y no tenemos en nuestro corazón la plenitud del amor como la tienen ellos, porque ellos son amor. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener ese amor. Pero no es fácil lidiar con los seres humanos. No es fácil. En las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y se vendía como esclavo. Que ese versículo ya lo leemos, ahorita se los vuelvo a leer. El deber de redimirle a él y su herencia recaída sobre el pariente más cercano. Y lo voy a volver a leer, es Levíticos 25:25, que dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero. Eso es importantísimo porque le corresponde a los hermanos ir a rescatarlo, porque por lo general cuando cuando una persona debía un dinero y no lo pagaba, eran considerados como esclavos. En este caso, viéndolo desde el punto de vista espiritual, es los hermanos que caen en desgracia, que están de esclavos del pecado, que nos toca al pariente más cercano ir a redimirle. Lógicamente que nosotros no podemos redimirle, es con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios que se libera. Así también la obra de los redimidos a nosotros muestra y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre él, que era nuestro pariente. Cuando nosotros fuimos esclavos en delitos y pecados, toda esa herencia que habíamos perdido recayó sobre él, porque él es nuestro pariente, él es nuestro hermano más cercano que el padre, que la madre, que el hermano o el amigo o el amante, es el Señor nuestro Salvador. Y vamos a leer Levíticos 25, 48, 49. Dice: después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Vamos a ver Ruth 2:20, que dice: y dijo Noemi a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden
redimirnos, uno de los que pueden redimirnos. No temas, dice el Señor, porque yo te redimí, te puse un nombre, mío eres, porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Oiga, qué amor más incondicional es el que Cristo, que aún cuando estábamos llenos de delitos y pecados, estábamos en cautiverio, Él nos liberó. Y encima nos dice, no temas, yo te puse un nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Eso es lo que nos dice Cristo. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono, que explicará el gran amor con que nos amó a nosotros. ¿Qué no lo puede explicar? Solo el que siente el amor de Cristo en su corazón puede saber cómo es el amor de Cristo. Llena todo el corazón. Ahí mismo no vas a tener que necesidad de que nadie te ame, porque sabes que Cristo te ama. Y tener la capacidad también de amar a todo el mundo. No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él, ¿con qué ternura debemos considerar a los que son hermanas y hermanas de nuestro Señor? Tenemos que tener compasión por la gente. Y es sumamente difícil, porque ahora mucha gente quiere que nosotros tengamos compasión de ellos, pero no quieren acercarse a Cristo. Quiere que les demos las bendiciones que nosotros hemos recibido de Cristo, pero no quieren a Cristo. Y la única forma de estar agradecido, la única forma de tener bendiciones es siguiendo a Cristo, porque nadie me va a bendecir como Él. Nadie me va a amar como Él, nadie me va a entender como Él, nadie me va a perdonar como Él, nadie me va a enseñar como Él. ¿No debiéramos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Debemos estar listos, debemos aprender y ser adoptados en la familia de Dios. Y así, ¿no honraremos a nuestro Padre y a nuestra parentela? Claro que la honraremos, claro que honraremos a nuestra parentela. ¿Por qué? Porque somos hermanos de Dios. Vamos a leer para ir terminando Isaías 43, versículos 1 y 2. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Esos fueron los versículos que leí con anterioridad, pero no les había dado la cita bíblica. Y siempre es importante que todas las citas bíblicas yo se las dé, porque ustedes tienen el deber de ir a escudriñar sus escrituras y ver si todo lo que yo les estoy dando está o no está. Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. E Isaías 43, versículos 3 y 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé,
Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 43, versículos 3 y 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la palabra que les traía para hoy. Esa es la palabra porque de mi casa y ponen esa música estrepitosamente. Entonces, es música no muy recomendada. Entonces, prefiero terminar ya. Esta es lo que les traía para hoy. Espero que haya sido de gran enseñanza como lo fue para mí. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente y que tengan un feliz fin de semana y principio de la próxima semana. Bendiciones para todos y nos vemos. Salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día